Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Me parecía sumamente importante hacer un episodio sobre mentalidad BIM, porque sin duda cuando estamos pensando en trabajar con BIM estamos cambiando la forma de desarrollar los proyectos con respecto a la metodología tradicional. ¿Y a qué me refiero con mentalidad BIM? ¿No? En realidad tenemos que pensar, analizar y visualizar nuestros proyectos de una forma totalmente diferente. Ya de entrada tenemos que pensar que no estamos desarrollando proyectos solamente con planos 2D estáticos, sino que estamos trabajando con un modelo en 3 dimensiones. Y eso ya de por sí contiene muchísima más información para ser analizada que planos en 2D. Eso por un lado. Por otro lado, ese modelo tiene información ya integrada, información más coherente que los planos, que en definitiva son información parcial, ¿no? Sesgada para analizar determinados aspectos del proyecto. Y si vamos a lo que es BIM, BIM es una de las definiciones de BIM, ¿no? BIM es una metodología de trabajo que gestiona la información de los proyectos durante todo su ciclo de vida en las distintas fases. Y esto es justamente lo nuevo y lo desafiante también, esto de intercambiar información asociada al proyecto para que pueda avanzar este proyecto con información mucho más confiable y mucho más fidedigna en las distintas fases del proyecto, ¿no? Y para eso se requiere intercambiar información. ¿Y cómo es eso de intercambiar información? Que parece por momentos que fuera como algo confuso, que todavía no está muy claro qué es lo que hay que compartir, cómo hay que compartirlo, y eso también sin dudas es algo nuevo en la forma en la que desarrollamos los proyectos. En definitiva, estamos hablando de que un modelo BIM es una base de datos, es una representación geométrica en 3D que centraliza la información asociada al proyecto para que cada actor involucrado pueda volcar información al modelo y extraer la información que necesita. Y para que se pueda lograr lo que se ve de un modelo BIM y lo que nosotros en definitiva precisamos extraer de un modelo BIM, como la documentación ejecutiva, como los cómputos de materiales, como la coordinación de interferencia, es necesario crear una base consolidada de estrategias y procesos para que esta información resulte eficiente y resulte efectiva. Si nosotros no podemos ingresar la información al modelo de forma correcta y de forma eficiente, no vamos a poder, por ejemplo, extraer los cómputos de materiales de forma correcta. Y me ha pasado con clientes que nos han consultado en el estudio porque justamente aprenden algo de la metodología o aprenden algún software, pero no logran los resultados que esperan, o van a extraer una planilla de cómputos de determinado material y la cuantificación no les da correcta y no saben por qué. Y eso muchas veces pasa porque, por ejemplo, no identificamos correctamente en el modelo los elementos, los materiales, no tenemos un proceso de nomenclatura de elementos, por ejemplo. Entonces, sin duda, tenemos que pensar en crear procesos de trabajo para que la información que ingresamos esté correctamente ingresada y resulte eficiente. Pero además tenemos que pensar en que este modelo tiene que modelarse como se construye, porque si pensamos como arquitectos que queremos transferir ese modelo a una etapa siguiente, por ejemplo una empresa constructora, para que pueda, por ejemplo, certificar el avance de la obra por nivel o por elemento, nosotros no podemos pensar en modelar, por ejemplo, un muro compuesto si después queremos certificar el avance, porque en realidad ese muro no se construye con todas las capas.
Entonces, para que ese modelo resulte eficiente y se pueda trasladar a las fases subsiguientes, es necesario tener determinadas estrategias de ingreso de la información para que la información se pueda extraer de forma eficiente en las distintas fases del proyecto y ya pensarlo entonces como un modelo integrado en distintas fases del proyecto. Y esto también es nuevo. Nosotros cuando trabajamos con la metodología tradicional estamos pensando en resolver puntualmente determinada etapa del proyecto y con determinada información parcial, ¿no? Y además se trabajaba de forma como muy inconexa y aleatoria, intercambiando información entre partes, entre subcontratos, pero de forma parcial y no pensando como en un todo. Y otro punto fundamental para poder intercambiar esta información entonces entre las distintas fases es cómo se gestionan las comunicaciones en torno al modelo BIM. Trabajar entonces con otros actores involucrados nos obliga a trabajar de forma ordenada y estructurar la información que se comparte. ¿Cómo nosotros podemos pensar en contarle a otro actor involucrado cómo funciona nuestro modelo, cómo lo tiene que visualizar, cómo lo tiene que analizar? Si nosotros a la interna de nuestra empresa, de nuestro equipo, de nuestros proyectos, no tenemos la información ordenada y no tenemos procesos. Si no trabajamos de forma ordenada la interna nosotros del proyecto, no podemos entonces pensar en tener procesos de intercambio de información o poder contarle entonces a otro actor involucrado cómo funciona nuestro modelo. Nosotros tenemos que tener la información estructurada y ordenada para decirle al otro subcontrato, a la empresa constructora, a quien sea que vaya a agarrar el modelo en una fase después, cómo puede encontrar determinado elemento de determinada disciplina. Y esto de trabajar con procesos y estrategias en la planificación del proyecto también resulta bastante nuevo, ¿no? Pero esto en definitiva viene a solucionar algunos problemas que ya se presentaban en la industria de la construcción, como por ejemplo el no tener esta información ordenada y planificada a tiempo, que generaba que los esfuerzos se concentraran en una etapa de construcción donde había que tomar decisiones sobre la marcha y muchas veces esto tenía retrabajos, reprocesos, costos imprevistos, sobre plazos extendidos. Entonces, BIM nos obliga a concentrar esos esfuerzos en una etapa temprana para poder tomar decisiones inteligentes con respecto a nuestro proyecto a tiempo. Y si pensamos en que tenemos que planificar estos procesos y con tiempo también, para poder llegar entonces a esa etapa de ejecución del proyecto con toda la información necesaria, BIM nos está permitiendo a través de la tecnología poder sistematizar y automatizar algunos procesos de trabajo que en este proceso de desarrollo del proyecto resultaban repetitivos. Por ejemplo, la documentación. La documentación nosotros podemos dejarla configurada una vez y usarla en todos los proyectos, obviamente haciendo pequeñas modificaciones de acuerdo a las características del proyecto. Pero en la medida que nosotros podemos sistematizar estos procesos de trabajo, también podemos reducir los tiempos de ejecución y dedicar más tiempo a la planificación entonces. Solamente la visualización de un modelo 3D nos permite obtener información mucho más completa de nuestro proyecto que lo que era solamente los planos en 2D, escalas, dimensiones, materialidades, espacialidades, etc. En definitiva, estamos agregando muchísima información de valor a nuestro proyecto solamente con el modelo, además de la información asociada, que permite, como decía, tomar decisiones de forma temprana. Entonces nosotros en el estudio, cuando trabajamos, por ejemplo, con clientes que son estudios de arquitectura o arquitectos, que nos dan el diseño de ese proyecto ya hecho y nosotros tenemos que desarrollar el modelo BIM o el proyecto ejecutivo, cuando ellos todavía no están trabajando con un modelo BIM, cuando no saben cómo trabajar con un modelo BIM, nosotros, además de desarrollar ese proyecto, lo que hacemos es intentar que esos clientes se animen a empezar a trabajar con ese modelo 3D y a visualizar ese modelo 3D, porque pueden entonces
acceder a mucho más información más valiosa, de forma temprana, y muchas veces los ayuda a visualizar y a detectar incongruencias, errores, cambios de proyecto que quieren hacer, por tomar mucho más conciencia de esos espacios que se están diseñando y creando. Y esto se puede hacer de una forma bastante sencilla. No es necesario que ese cliente que no maneja nada de BIM acceda a comprar una licencia. Hoy en día hay visualizadores de modelo que son gratuitos y que además son muy intuitivos de utilizar. Nosotros ya tenemos preestablecidos videotutoriales de muy corta duración para que estos clientes que todavía no manejan nada de BIM puedan descargarse ese software gratuito y empezar a visualizar y analizar los modelos que nosotros les entregamos en 3D y no solamente la documentación ejecutiva en 2D. Pero además, esto que he comentado en otros episodios de que BIM es solamente una parte de un proceso de digitalización que se está dando en la industria de la construcción como también en otras industrias, y las industrias que ya han transitado por este proceso de digitalización de hace más tiempo tienen visiblemente resultados más eficientes en cuanto a la productividad, ¿no? Quienes ya están transitando el proceso de digitalización han logrado duplicar o triplicar la productividad en los últimos años de forma significativa. Y la industria de la construcción recién la está empezando a transitar. Por eso digo que BIM no es hoy en día una opción, sino que es una realidad. Y tarde o temprano, todos los profesionales que estamos involucrados en el sector vamos a tener que irnos sumando cada vez más, involucrándonos cada vez más. Además, porque los clientes requieren y el mercado requiere respuestas más ágiles, respuestas más eficientes, y quien puede reinventarse, quien puede ser más flexible ante todos estos cambios y exigencias del mercado, es en definitiva quien va a obtener mejores resultados, ¿no? Pero también este proceso de digitalización lleva un proceso de concientización y de recorrido, y tampoco es de un día para el otro, pero sin duda que esto también forma parte de cambiar este chip, de cambiar esta cabeza, de pensar entonces en un desarrollo de proyecto mucho más integral y digitalizado para justamente obtener mayor eficiencia y mayor productividad de nuestros proyectos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.